del BID. El señor Edgar Zamora es líder regional para viajes más seguros y RAP en las Américas, con amplia experiencia en seguridad vial y movilidad segura. Durante 12 años trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, 9 de ellos como especialista en transporte, liderando proyectos de infraestructura y seguridad vial en América Latina y el Caribe. Ha impulsado alianzas estratégicas, publicaciones y programas en múltiples países de la región, incluyendo Centroamérica, Haití, Guayana y Surinam. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Edgar Zamora. Buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a dejar una agüita por ahí porque si no, la voz no me va a dar. Primero que nada, un enorme agradecimiento al comisionado general, señor Adonai Hernández y su equipo. Esta es la segunda vez que tengo el gran honor de ser invitado a este evento. Estuve el año pasado y bueno, qué bueno. Seguramente pues no lo hice tan mal porque me volvieron a invitar. Así que es un gusto esta tarde nuevamente volver a apoyar este esfuerzo de un país hermano y traer un poquito de información para poner en la mesa, para concientizar sobre los temas de infraestructura. Este año me pidieron hablar sobre temas de infraestructura de motos, que ese es un tema sumamente importante. ¿Por qué hablar de infraestructura? Para empezar, bueno, es un elemento, es una parte del sistema, por supuesto. Lo que pasa es que es una parte del sistema en la cual se invierten muchísimos recursos públicos. La infraestructura le cuesta a nuestros países una enorme proporción de la producción, de la inversión nacional. Y si lo estamos haciendo mal, estamos generando un activo peligroso, un activo que no contribuye a los fines de reducir muertes y lesiones graves en el tránsito. Si me hace el favor de pasar a la siguiente. ¿Recuerdan esta diapositiva? Perdón que no está en español, pero yo les ayudo a recordar. Este es el póster del segundo decenio de acción por la seguridad vial propuesto por Naciones Unidas que abarca el periodo 2021-2030. Estamos a la mitad de ese periodo. Una segunda oportunidad, y digo yo, quizás la última, que nos vamos a dar como mundo para poder trabajar activamente en la reducción de muertes y lesiones. Y este segundo decenio trajo un cambio muy, pero muy importante en su lógica, en su sustancia, en la forma de estructurar la estrategia, que es quitar aquella visión que existía en el primer decenio, donde cada uno de los elementos eran tratados en forma por aparte, donde hablábamos de los famosos pilares, pero esos pilares estaban desconectados. No había una visión sistémica de esos elementos del sistema, hoy entendido como un sistema, en aquel momento quizás no tanto, ¿no? Entonces el segundo decenio viene con una nueva concepción y dice, esto hay que enfocarlo desde un punto de vista sistémico, bajo el enfoque de sistema seguro, que es realmente el marco conceptual. Y ese enfoque de sistema seguro, que tiene varios principios, lo que dice entre muchos de ellos es que la responsabilidad es compartida y que como sistema, si no actuamos en todos los elementos de ese sistema en el cual la infraestructura es solamente una parte, si no actuamos en todos esos elementos, infraestructura, gestión de la velocidad, vehículos, conductores, usuarios, sistemas de atención post-siniestro, leyes, regulación, etcétera, ¿no? Tenemos entonces que tener esa visión sistémica. Entonces lo digo esto claramente para que se entienda que no vengo a cortar una parte del sistema y a aislarla. Vengo a hablar de un elemento del sistema, pero siempre bajo el entendido de que tiene que seguir siendo una visión sistémica. Hoy me toca hablar del componente del elemento infraestructura y bueno, ahí, como pueden ver, si usted hace clic, por favor, creo que va a aparecer una figurita. Ajá. Como pueden ver en el póster del segundo decenio de acción, en esa esquinita inferior,
eh, representaron el componente de infraestructura con una banda, es una calle, es una cinta de una calle, y le pusieron 3 estrellas y un signo de más. Esas 3 estrellas representan, y voy a hablar de esto un poquito más adelante, aunque no es la temática de mi ponencia, pero representan la metodología de evaluación de carreteras, de seguridad de las carreteras que desarrolló e impulsa la organización por la cual orgullosamente trabajo, el Programa Internacional de Carreteras. El año pasado hablé y veo muchas caras conocidas, repetidas. Los señores aquí adelante, claro que los recuerdo. Uy, muy fieles al evento siempre ustedes. El año pasado hablé de la evaluación por estrellas, hablé de cómo clasificar las estrellas, les comenté que en esta evaluación simple pero muy poderosa, basada en la evidencia científica, las carreteras se clasifican en una escala de 1 a 5 estrellas, donde 1 estrella es la condición más insegura, 5 es la más segura y Naciones Unidas y la OMS y el mundo entero acordaron que 3 estrellas es el mínimo aceptable para la infraestructura. Quiero que se queden con eso porque voy a mostrar una información que tiene que ver con ese número. 3 estrellas es el mínimo aceptable. Es como cuando usted va a un hotel. Yo no voy a hoteles de 5 estrellas porque no los puedo pagar. Tampoco me quedo en hoteles de 1 estrella porque dicen que son muy malos. Pero los de 3 dicen que son bastante razonables y aceptables. Ese es el mínimo mundial, entonces, el mismo sistema de entendimiento simple a base de una escala de estrellas. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Eso que está ahí son las 12 metas que diseñaron, que diseñan Naciones Unidas, la OMS, los organismos internacionales, para poder complementar desglosando un poco cómo se va a lograr esa meta mundial de reducción de muertes y fatalidades. Hay metas asociadas a la velocidad, a los elementos de distracción, a los vehículos, pero quiero llamar la atención en gastar más dinero luego en arreglarla. ¿Y se pueden arreglar las carreteras existentes? Sí, hay herramientas como la que desarrollamos en IRAP y hay metodologías para poder hacer eso. Pero no vine a hablar necesariamente de eso, pero quiero que lo tengan claro porque tiene que ver con el contexto de lo que estamos hablando de infraestructura segura para motos. La siguiente, por favor. Eh, brevemente, les mencioné a la organización para la cual trabajo. Somos una organización sin fines de lucro. Lo que hicimos, las herramientas que desarrollamos, alguien más las pagó y están a servicio del mundo en forma gratuita, libre, para que cualquiera las use, cualquiera que se entrene correctamente. Hemos evaluado carreteras en más de 180 países, hemos evaluado literalmente millones de kilómetros de carreteras y hemos entrenado a miles de personas en el mundo en el uso de esa metodología. Estas herramientas lo que permiten es, siguiente por favor, lo que permiten es orientar a los países, orientar a los países a hacer una inversión pública más efectiva y más eficiente. Esas son las 4 principales herramientas. Nuestra lista de herramientas se cuenta por decenas, pero esas son las 4 principales herramientas que ponemos al servicio de la humanidad, del país, del planeta. La primera, que es la que nos permite evaluar carreteras existentes, la metodología de clasificación por estrellas, la que les comenté, la que asigna una escala de 1 a 5 estrellas para una carretera.
La segunda, que nos permite evaluar una carretera que no existe desde sus planos en papel y ¿ah? Nos permite hacer una predicción de cuál va a ser el nivel de seguridad de esa carretera si se construye así y nos permite, por lo tanto, hacer mejoras al diseño. La tercera es una herramienta que se usa para hacer evaluaciones en entornos escolares, básicamente en sitios, en puntos muy específicos alrededor de centros educativos. Y la última, el bebé de la familia, se usa para hacer evaluaciones en entornos ciclistas. ¿Ah? Esas son. Bueno, habiendo dicho eso, la siguiente, por favor. Ahora sí, entremos un poco en materia específica de lo que quiero hablar esta tarde. Esta es nuestra base de datos basada con la información de la OMS de las lesiones a la izquierda en cantidad y a la derecha el costo económico de esas lesiones y lo filtré con dos criterios, solo para ocupantes de motocicletas de América Latina y el Caribe. Eso que está ahí refleja, por un lado, las 26.718 muertes anuales que se producen en la región de América Latina y el Caribe en motociclistas, ocupantes de motocicletas, con un costo de 15 billones de dólares, 15.000 millones de dólares. Eso es una cifra exorbitante. Por ahí mencionaban la cifra del 4.5% del PIB para Honduras. Esa es una cifra exorbitante también. Cualquier ministro de finanzas raspa la olla por un 1% del PIB y este país gasta 4,5 o 5% del PIB. Eso es mucha, mucha plata. Eso es un freno al desarrollo. Pero además de las muertes y el costo económico que eso tiene, observen la cantidad enorme de lesiones graves, en muchos casos incapacitantes, temporal o permanentemente, que tienen los motociclistas de nuestra región, con una terrible suma anual de 1.088.000 personas afectadas, muertas o lesionadas, y un costo para la región de 68 billones de dólares. Mucha plata, mucho sufrimiento, mucha gente afectada. Esto hay que repararlo. ¿Por qué estamos hablando de motos? ¿Por qué don Adonai muy acertadamente puso el tema de motos en este simposio? Las razones sobran. Las motos son, en muchos países, los vehículos de más rápido crecimiento en cuanto al parque automotor. Puede ser que sea el caso de Honduras, no tengo los números, perdón, pero y si no son de el más rápido crecimiento, lo van a llegar a ser. Las motos también son, en muchos casos, los que representan la mayor proporción de siniestros o de muertes y que están creciendo más rápido también. Roy tiene las cifras de Costa Rica y hablaba de 50 y resto por ciento. Por ahí anda Costa Rica, 50 y resto por ciento, 53 si no me equivoco, son las muertes de motociclistas respecto a la mortalidad total del país, 53%. Es importantísimo hablar de las motos, los motociclistas, las motos, la siniestralidad de este grupo tan vulnerable es el verdadero reto de este decenio de acción. Si logramos actuar, si logramos disminuir, si logramos impactar positivamente en este grupo vulnerable, vamos a tener efectos visibles rápidamente en la reducción de mortalidades y lesiones. Este es un grupo prioritario de acción y por lo tanto vale la pena hablar de esto, vale la pena enfocarnos en esto. La siguiente, por favor. Bueno, ya lo dije, esas son las cifras que están ahí. En los otros usuarios representan 66.800 personas en América Latina y el Caribe, las muertes anuales, y 844.000 lesionados, versus las que ya le mostré, 26.700 muertes en motociclistas o ocupantes de motos y 269.000. Y ese, si lo quieren ver, desbalance, porque es desproporcionado la afectación que hay a los ocupantes de motos, tiene que ver con un factor fundamental que se llama la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de este grupo. Es un grupo considerado altamente vulnerable. Y ya voy a explicar cuáles son las razones de esa vulnerabilidad. Esos 26.700 muertes de motos son el 39.9% de esos 66.000 muertes. Casi 40% representan las muertes. En este país entendí que eran aún más y en Costa Rica ya dije 53%. Y miren que por cada muerte hay 12 lesiones también. Es que eso es importante entender, esa es una proporción
mundial, prácticamente es bastante cercana a la cifra que se utiliza siempre. Por cada muerto en las carreteras suelen haber estadísticamente 10 lesionados graves. Y esos lesionados graves también, también representan una carga económica para el país, cargando los sistemas de salud, los sistemas de pensiones, los sistemas de asistencia social, la baja productividad, etcétera. Todo lo que ya hemos comentado, y el señor del sector privado lo ilustraba muy bien hace un rato. La siguiente, por favor. Esto que está aquí, esta gráfica, es los datos que tenemos en IRAP de carreteras que hemos evaluado en América Latina y el Caribe, en 20 países de la región, 159.000 kilómetros de carreteras de América Latina y el Caribe. La evaluación por estrellas se hace por separado para los diferentes tipos de usuarios, o peatones, ciclistas, motociclistas y ocupantes de vehículos. Y en cada caso hemos pintado ahí la cantidad de estrellas que esos 159.000 kilómetros tienen en la proporción. Entonces, pero quiero irme al caso de motociclistas. Ahí dice, en ese óvalo rojo, que las carreteras de América Latina y Caribe son altamente inseguras, es decir, tienen una o dos estrellas en el 66% de la longitud que hemos evaluado. 66% de los kilómetros que hemos evaluado en esta región son altísimamente peligrosos para motociclistas. Mismo dato les estoy dando para ocupantes de vehículos, que tampoco es muy halagüeño, ¿verdad? Ciclistas y peatones. Ser peatón es prácticamente eh, un, es un suicidio en esta región, eso es lo que dice ahí, ¿no? 78% de las carreteras. Estos tres primeros son usuarios vulnerables, pero destaco las motos, que es el tema de esta tarde, pero entiéndase que tenemos un problema serio de infraestructura, muy serio. ¿Ah? Tenemos que atacarlo porque ese, aunque no sea el único elemento de trabajo, es un elemento importante que consume muchos recursos públicos y lo hemos hecho muy mal. Y ahí están los datos. Una región con carreteras altamente inseguras para los usuarios vulnerables. Adelante, por favor. ¿Por qué hemos dicho que los motociclistas son usuarios vulnerables? Casi me parece como una falta de respeto venir a explicarles eso, porque yo sé que ustedes lo entienden, pero vamos a nivelar un poco la cancha y vamos a acordar un poquito los conceptos. Son vulnerables porque no tienen protección, porque los motociclistas son la estructura del vehículo, porque no tienen un habitáculo como los automóviles que los proteja, porque no tienen bolsas de aire, no tienen cinturones, ¿verdad? Y evidentemente eso los hace muy vulnerables, ellos mismos son la estructura del vehículo, ¿no? Porque son pequeños, son difíciles de ver, son invisibles en muchas ocasiones, ¿ah? Por la diferencia de tamaño que tienen, por las características del vehículo, muchas veces son muy, muy, muy difíciles de ver, porque son inestables. Las motocicletas son vehículos que tienen no tienen estabilidad física. Si yo pierdo el equilibrio, me caigo por las características. Por lo tanto, son vulnerables al viento, a los baches, al agua, al aceite, a la piedrita que está ahí en la carretera. Cualquier elemento es desestabilizante para la moto, especialmente en motos con llantas lisas, con conductores inexpertos en condiciones complicadas como esas. Entonces una moto es un vehículo muy inestable. Además son vulnerables porque las lesiones que tienen los motociclistas son graves generalmente. Son más graves en proporción que las de los otros usuarios por las características que ya he explicado. Y digo algo, en la mañana vi por ahí a los cuerpos de bomberos y no sé si hay cuerpos de respuesta por acá. Es importante entender, las lesiones, la tipología de lesiones de los motociclistas es distinta a los de los otros usuarios. Y el tratamiento en sitio de la emergencia es especializadamente distinto también, debería serlo.
Se requiere entrenar a nuestros cuerpos de respuesta, a la Cruz Roja, ambulancias, bomberos, quienes atiendan a tratar los accidentes, los siniestros de motos, porque tienen un cuadro de lesiones muy distintas que tienen que ver con los temas cervicales, cuello, cráneo, etcétera, ¿no? Y por último, porque hay una desventaja física en energía. Perdón que les hable como ingeniero que soy, pero es que no podemos olvidar aquellas clases de física de la secundaria que nos hablaban de la energía cinética, ¿se acuerdan? La energía cinética, aquella que tiene que ver con la masa y la velocidad de un cuerpo. Hice un cálculo rápido, un vehículo pequeñito, un automóvil pequeñito, tiene 14 veces más energía cinética que una moto pequeñita, a 60 kilómetros por hora ambos. 14 veces más energía. Y al final, un choque es un asunto de intercambio de energías. Un cuerpo le transmite energía al otro, el cuerpo de más energía es el que va a infringir más daños en el otro. Entonces, evidentemente, la física nos confirma la vulnerabilidad. Adelante. Bueno, en la evaluación que hacemos de riesgo para poder asignar la clasificación por estrellas, evaluamos ese tipo de accidentes que están ahí. Los accidentes de salida, el despiste lateral del lado del conductor, que sería a la izquierda para nosotros, la salida al lado del pasajero, a la derecha, la pérdida frontal de control, adelantamiento, choques, intersecciones, etcétera. Pero lo que quiero mostrar ahí es que las motos están presentes en casi todos esos tipos de accidentes. Son susceptibles a sufrir casi todos esos tipos de accidentes. La moto es un vehículo que por las características que ya hemos estado diciendo, tiene la propensión a muchos más tipos de accidentes que los otros usuarios. ¿Mm? Adelante. Quiero mostrarles esta estadística que también está disponible en nuestra página web. Solamente puse en colorcito verde, solamente traduje al español algunas cifras que me parecen las más relevantes. Estas son las estadísticas de los 19 países, 141.000 kilómetros de la región, etcétera. Vean qué interesante. Bueno, 35% tienen 3 o más estrellas de las carreteras. 17% de esas carreteras que hemos evaluado, la velocidad operacional es mayor a la velocidad legal. La velocidad medida en el sitio es mayor a la velocidad legal. Y me atrevo a decir que ese número se queda muy corto. Solamente en 23% de los kilómetros evaluados, los giros en las intersecciones están protegidos. Perdón, los siniestros en intersecciones es uno de los siniestros más comunes para los motociclistas, quiero decirlo. Solamente 43% de las intersecciones en esta región están iluminadas correctamente. Solamente y ahí se perdió la cifra porque no hay decimales para representarlo, 0.00 algo por ciento de nuestras carreteras tienen carriles exclusivos para motos. Si uno pudiera dar una recomendación teórica deseable, sería segregar los flujos y hacer carriles exclusivos, pero como yo no vine aquí a hablar de cosas imposibles, porque yo sé que el espacio físico que tenemos no es necesariamente viable para eso, voy a dejarlo ahí como lo deseable, pero que no es necesariamente posible. El carril dividido, el carril exclusivo. Los asiáticos, que son muy precavidos y les encanta la moto, son muy amantes de los carriles separados para motos, que ojo, tienen sus riesgos también. Hay mucha fricción entre las motos, hay mucho aumento de velocidad cuando hay carriles exclusivos, ¿no? Bueno, en fin, quiero dejar esas características ahí. Esto era para reforzar el concepto de que nuestras carreteras siguen siendo sumamente peligrosas para el entorno de un motociclista. Si pasa adelante, por favor. Voy a hablar de algunos principios generales que uno tendría que tener en la cabeza cuando está diseñando una estrategia para la reducción de siniestros en motos y luego paso a hablar de soluciones puntuales, si me permiten. Los cambios deben ser sistémicos. No funcionan cambios tratando de modificar solo un elemento. No funciona solamente trabajando el concepto de infraestructura y olvidándonos del concepto de
aplicación de la ley, del concepto de vehículos, del uso de cascos certificados, del entrenamiento. No, no, no. Esas cosas separadas, dispersas, no funcionan. La visión sistémica es la única que va a funcionar en el largo plazo. Hay que actuar con prioridad en lugares, en zonas donde hay mayor siniestralidad. Mi amigo Roy tiene muchos años trabajando en un par de sitios específicos en Costa Rica, en una comunidad donde detectaron estadísticamente una alta incidencia de siniestros de motos y tienen un plan integral, atendiendo la primera recomendación, un plan integral que está atacando ese problema en forma sistémica. Pero ese sitio fue seleccionado justamente con evidencia científica. Hay que saber a dónde poner el dardo, ¿ah? Para poder actuar, especialmente cuando tenemos recursos limitados. Los análisis de datos, las auditorías de seguridad vial y cualquier cosa que se base en la evidencia científica son sumamente importantes, son los pilares de las intervenciones. Tenemos que utilizar evidencia científica para saber la efectividad de lo que queremos hacer. No se vale inventar. En este mundo las cosas ya están probadas, ya hay ciencia detrás de esto. La ingeniería de la seguridad vial es una disciplina científica. Adelante, por favor. Voy a pasar rápido, estos son casos de Vietnam donde hicieron una intervención en una red vial importante en Vietnam. eh, recordándoles, estas barras negras y rojas son 1 y 2 estrellas. Era la condición existente. Como pueden ver, una gran proporción de las carreteras tenían 1 y 2 estrellas. Hicieron una primera versión del diseño y no lograron bajar muchísimo. O sea, la primera versión no contemplaba intervenciones para motos, pero en una revisión de ese diseño, con una auditoría de seguridad vial y la evaluación con las herramientas de IRAP, observen cómo eliminaron prácticamente mucha de la proporción de kilómetros en 1 y 2 estrellas, dejando 3, 4 y 5 estrellas en esa vía. Hay ingeniería para hacer esto, hay ingeniería para poder evaluar las soluciones. Adelante. La gestión de la velocidad, ya se dijo aquí repetidamente. Yo siempre digo, si ustedes van a una charla de seguridad vial y no se habla de velocidad, los estafaron. Los estafaron porque la velocidad está en el centro de todo el manejo de la seguridad vial. No hay forma de omitir la mención a la velocidad si uno es responsable. La velocidad es importante. Primero que nada, velocidades apropiadas al contexto. Cada carretera tiene su función y cada función tiene su velocidad asociada. Una cosa es un entorno urbano, una cosa es un entorno rural, una cosa es una carretera de punto a punto, una carretera de travesía, de largas distancias, de volúmenes y velocidades altas, etcétera, ¿no? Em, Uno puede empezar a hacer controles de velocidad puntuales y eso puede tener un efecto de corto plazo, pero eso no va a funcionar si no hay unas medidas extendidas en el tiempo y sostenidas. La, la reacción, el cambio de comportamiento solo se da a través de sostener un programa de esto. Y yo creo que Roy habla un poquito de esto en sus charlas, así que yo me voy a quedar un poco más corto en esa parte para darle la oportunidad a Roy que lo mencione. Adelante. Hablemos de elementos entonces de gestión de velocidad, los famosos elementos de calmado de tráfico. Traje algunos ejemplos. Estos son elementos típicos, ustedes los conocen en todos los países que hoy tienen nombres diferentes, entonces traje un nombre muy genérico, pero son ejemplos de diferentes tecnologías. Ojo, son muy efectivas, funcionan muy bien. Ahí abajo les dejo las limitaciones y consideraciones. Mucho cuidado, no son para carreteras de alta velocidad. Funcionan muy bien en la reducción de velocidad en entornos más urbanos. Pero, y lo voy a ilustrar más adelante, pero no todo lo que funciona para los automóviles funciona para las motocicletas por las características físicas de inestabilidad y restricciones que tiene la motocicleta. Hay que tener mucho cuidado al instalar estos elementos que, si bien son muy efectivos, tienen consideraciones de riesgo y ustedes ya pueden estar adivinando que tiene que ver con resbalones, deslizamientos, volcaduras, etcétera, que provocan elementos como estos que son mal diseñados o mal colocados, ¿verdad? Entonces, insisto, son muy buenos
Los elementos de pacificación de tráfico, estos son los que se llaman de deflexión vertical, porque lo que hacen es elevar al usuario de cierto nivel, tendiéndolo a reducir la velocidad. Siguiente, por favor, son los de deflexión horizontal, que hacen que yo cambie mi trayectoria o me achican el carril. Estos tienen menos problemas, si lo quieren, en materia de seguridad para las motos. También son elementos a considerar, ¿no? Pero todos estos elementos que funcionan bien, siempre hay que revisarlos y entender cómo funcionarían para las motocicletas, que tienen otras características, que tienen otro funcionamiento. Adelante. Otro elemento, otra lección concreta es trabajar sobre las intersecciones. Ya lo dije, las intersecciones son puntos donde hay muchísimos conflictos potenciales, trayectorias distintas que se cruzan con posibilidades de generar accidentes, de generar choques o cuasi choques, como algunos le llaman también. Hay que reducir, hay que simplificar esas intersecciones, hay que reducir esa cantidad de conflictos potenciales. Y ventajas, la moto es versátil. Si yo me adelanto al vehículo y logro adelantármele, entonces evado el flujo vehicular y voy en flujo libre. Eso es lo que la moto pretende hacer. Pero hay muchísimo y respeto a la luz roja, tanto antes de que se ponga roja como después como después, ¿verdad? Hay que aumentar la visibilidad, ya se me pasó. Hay que aumentar la visibilidad de los motociclistas. Por ahí comentaba el comisionado de hágase visible una campaña de ese tipo donde le damos elementos retroreflectivos, chalecos, pegatinas, calcomanías, cualquiera de esos elementos, al motociclista hay que hacerlo visible, es invisible generalmente. Ahora sí puede pasar, por favor, acompañado de una mejora de la iluminación. Mejorar el diseño de las vías. Ese tipo de estructuras, por ejemplo, de paradores donde hay interrupción y permiten hacer cruces de lado a lado, son muy utilizados por las motos para hacer maniobras muy peligrosas, giros en U, cruces de vía, etcétera. Ese tipo de elementos hay que tener mucho cuidado y si es posible irlos eliminando. Tanto aquellos que sean preparados o pensados para hacer cruce como los que no y solamente son elementos muy pequeñitos que son fáciles de saltar. Todos hemos visto a un motociclista cruzándose una mediana para pasar al otro lado, cosa que un automóvil probablemente no puede hacer. Entonces hay que empezar a restringir, a eliminar esos puntos de accesos no controlados y eh, ojo, un elemento que se ha estudiado, las vías muy anchas, de carriles muy anchos, que parecieron una ventaja, generan mucho más zigzagueo y mucha más velocidad en los motociclistas. Hay que tener eso en consideración también. ¿Ah? Son elementos a la hora de pensar el diseño de una carretera. Adelante, por favor. Remover objetos peligrosos o proteger a los usuarios de esos objetos peligrosos. Lo dije hace un momento, hay unos elementos que son útiles, son seguros para los vehículos de 4 ruedas, no lo son para motos. Traje unos ejemplos, si me permite el señor ir adelante. Eso lo grabaron hace 3, 4 días ahí en Costa Rica. Esa es la línea del tren. Son los rieles de la línea del tren que quedaron ahí. Eh, yo no sé si se usa esa parte. Sí, sí, ahí pasa el tren, ¿verdad? Sí, sí. Y vieron como un pequeño elemento que para un automóvil no significa nada, para una moto es un elemento sumamente inseguro. Él encajó la rueda entre el riel y el asfalto y se cayó. Y debe ser uno de muchos casos. Adelante, por favor. Ya, ok. Este pecado de la izquierda es de un país vecino. Ese tipo de elementos, divisores rígidos de gran altura, son absolutamente peligrosos para los motociclistas. Para un carro, sí, físicamente, pero no fatalmente. Pero para un motociclista eso puede ser desde una fractura hasta una muerte. Esto es una foto de un país vecino. Acá la tomé en una visita.
Lo que está con X significa que no hay que hacerlo, lo que le puse un signo verde significa que es una buena práctica. En algunos países están poniendo ese tipo de barreras laterales plásticas para evitar que en un deslizamiento el motociclista pase por debajo y se decapite en la barrera de contención. La barrera de contención lateral es una maravilla, es un elemento de protección muy bueno. Lo que pasa es que tiene limitaciones en cuanto a la seguridad de los motociclistas, entonces se les protege con ese tipo de elementos, especialmente en las curvas, ¿verdad? Adelante. Ya lo dije, elementos como esos que nos parecen maravillosos para quitar el tráfico, para generar pasos peatonales seguros, tienen un problema. Bien sea ese tipo de tachuelones, o no sé cómo le llaman acá, son elementos desestabilizantes, inclusive son deslizantes, o si no se utilizan pinturas antideslizantes, eso que está ahí es una cáscara de banano para cualquier motocicleta, no tanto para un vehículo. ¿Ah? Y las motocicletas, especialmente con mal mantenimiento, con ruedas muy lisas, tienen problemas de deslizamiento en ese tipo de elementos. Adelante. El pavimento liso, por supuesto que una de las primeras recomendaciones es mantener los pavimentos con buen estado, en buen estado, ¿no? Y para eso hay prácticas de ingeniería para volver a hacer fresado del pavimento, para generar texturas, etcétera, para eliminar esa capa lisa que se va generando. La eliminación de elementos punzocortantes o cortantes. Ese tipo de barreras, aunque no las usamos mucho en la región, son muy utilizadas en Europa, tienen un gran problema. Son decapitantes. Decapitan o amputan miembros de los motociclistas. Cuando uno se cae y choca contra esos cables de acero, eso es un, un siniestro fatal. Entonces, eh, han empezado a diseñar elementos de protección contra ese tipo de peligros que no son un peligro para el automovilista, pero sí lo son para el motociclista. Adelante. La pobre demarcación. Imagínese usted, yo no soy motociclista, pero sí he andado en bicicleta, que debe ser algo parecido. Imagínese usted venir en su moto a 80 kilómetros por hora de noche y no ver eso. Uno vuela en los aires como los Duques de Hazard, seguro, ¿se acuerdan aquel programa? Uno vuela, eso desestabiliza a cualquier motociclista. La pobre, si se usan estos elementos hay que demarcarlos bien, tienen que ser muy visibles. La moto es la que sufre las peores condiciones, los automóviles también sufren mecánicamente, pero con la moto tenemos un siniestro en potencia, un siniestro y fatal. Los espacios de protección de motos son una buena práctica. En algunos países se usan estas cajas, algunos le llaman cajas adelantadas. Son espacios exclusivos para las motos frente a la luz del semáforo, que lo que hacen es generar un espacio de refugio a la moto para que no esté mezclada con los vehículos, para que tenga una preferencia de salida y pueda adelantarse y eliminar un poco la fricción o la interacción moto-vehículo, ¿verdad? Esos espacios, como les digo, cajas adelantadas, cajas azules o diferentes nombres que le dan, han funcionado bien en algunas experiencias. Adelante. Esto es un estudio de caso también que tampoco voy a entrar en mucho detalle, donde se hicieron inversiones en China, en un corredor en China, estaban muy enfocadas en las motos eran el 30% de las muertes en ese corredor y fundamentalmente se hicieron algunas inversiones como las pueden ver ahí ustedes, alguna mejora en la demarcación, algunos carriles exclusivos para motos a la derecha, algunos tipos de cajas de paso, etcétera. Y eso redujo eh, en un 33% las muertes y en un 53% las lesiones en motociclistas. Son inversiones de bajo costo y de alto impacto. Ya voy terminando. Sí, adelante. Creo que casi terminé. Esa es la receta, esa es la receta que tenemos que seguir. Diseños seguros, velocidades seguras, es la forma de salvar las vidas. Hay ingeniería para esto, pero hay que combinarlo, hay que trabajar sobre la gestión de la velocidad. La infraestructura sola no funciona si no hay una gestión de la velocidad. Y creo que la última diapositiva es solamente con información. Si le da adelante, por favor. Ahí queda para ustedes cuando les entreguen este material muchos recursos de las páginas nuestras para que puedan poder disfrutar de ello. Están todos en español. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, quedo a la orden.